Buenos días. Bueno, vamos a esperar un minutico para ver si quién más se conecta y empezamos con la charla del cierre contable y fiscal año 2021. Bueno, comencemos. Buenos días, mi nombre es Jenny Carolina Peña, gerente general de Moncolombia. Hoy vamos a hacer una charla muy general con respecto al cierre contable y fiscal año 2021, en donde empezaremos a mirar todo lo relacionado con la declaración de renta y el cambio que hubo con la tarifa del impuesto de renta, sobre todo en el impuesto diferido. Bueno, para empezar, el cierre fiscal contable comienza con el análisis de todas las cuentas de balance. Este análisis trae la conciliación de impuestos, que prácticamente es validar que la contabilidad y la DIAN estén correctas, es decir, hacer toda la conciliación fiscal para poder determinar que efectivamente lo que presentamos en la DIAN está o coincide con lo que tenemos en la contabilidad. Luego viene la conciliación bancaria, que prácticamente está validada con contabilidad y extractos o cartolas. Esta contabilidad debería o se hace cada mes, debería haber todas las conciliaciones bancarias, pero a final del año el valor que llevamos a la declaración de renta es el valor del extracto, pero debe existir la conciliación bancaria. Luego la consolidación de prestaciones sociales, que es la validación de la contabilidad con las planillas de seguridad social. Es decir, que todo lo que tenemos registrado en la contabilidad esté validado con las planillas de seguridad social de tal forma que lo que llevemos a las deducciones esté correctamente soportado. Esto también tiene mucho que ver con lo que vamos a pagar en cesantías e intereses de cesantías, que queda como el pasivo real y el gasto asociado a estos gastos laborales. Validaciones de cuentas de balance, básicamente es validar cuentas por pagar y cuentas por cobrar. La cartera, provisiones, deterioros por si digamos que en algún momento se necesita. Parte de los deterioros tienen que ver con el tema fiscal, que ya lo vamos a ver más adelante. El inventario, el conteo físico versus las existencias. En contabilidad, ahí se tiene que hacer el conteo físico y varias validaciones que se hacen a criterio profesional. Digamos que generalmente estos puntos que les acabo de nombrar son los que normalmente el contador o la parte contable hace con relación a el cierre, de cara al cierre de año y a la declaración de renta. Entonces, vamos con los ingresos. Comenzando nuestra declaración de renta, hay que incluir todos los ingresos de actividades grabadas o no grabadas, los ingresos financieros, que sobre todo para los importadores, para los exportadores y para las personas que tienen deudas en el exterior, hay un impacto grande, sobre todo en la diferencia en cambio. Los dividendos, cuando están grabados o no grabados, y otros ingresos como los incentivos o subsidios. Recuerden que durante la pandemia y con todo lo relacionado con el COVID, el gobierno entregó algunos subsidios que taxativamente la norma no los determinó como no grabados, es decir, que se graban en el impuesto de renta, como son estos subsidios del PAEF y estos temas laborales. La venta de activos fijos,
si es mayor o menor a 2 años, podría ser renta ordinaria o podría ser una ganancia ocasional. Los intereses presuntos por los préstamos que son a los accionistas y las indemnizaciones de lucro cesante o de daño emergente, siempre y cuando no estén dentro de las no constitutivas de renta, que tienen unas especificaciones para que no sean constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y otros que no estén dentro de las que acabo de nombrar. Dentro de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional tenemos los dividendos. Estos dividendos son los que se abonaron en cabeza del socio en calidad de exigibles, las capitalizaciones, que básicamente son las valorizaciones o revalorizaciones que no son constitutivas de renta ni ganancia ocasional, el daño emergente. El daño emergente es los seguros que se pagan cumpliendo con lo que me indica el artículo 45 del Estatuto Tributario, que básicamente es sustituir el activo por otro igual, con las mismas condiciones. Eso permite que no sea un ingreso, que sea un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y la utilidad en venta en acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Estas empresas que invierten en bolsa de valores y tienen alguna utilidad, estas no son constitutivas de renta ni ganancia ocasional. Luego, para poder determinar la utilidad bruta, restamos los costos. Estos costos tienen que estar asociados a los ingresos claramente, pero con todo lo que pasó con el COVID y con la emergencia sanitaria, todo lo que estamos viviendo, hubo varias empresas que tuvieron una disminución del inventario porque hubo pérdida o obsolescencia o, bueno, diferentes temas que llevaron ese inventario al costo, y la DIAN en este momento está haciendo muchas validaciones sobre ese costo con relación a ese ingreso. Pero en la disminución de ese inventario, la norma me permite que sobre el inventario de fácil destrucción o pérdida pueda tomar un 3%, llevarlo al costo sobre el inventario inicial más las compras. Y sobre los inventarios dados de baja por obsolescencia o porque han sido destruidos, reciclados o chatarrizados, este no tiene una limitante, pero también los puedo llevar al costo. Pero acá hay que tener en cuenta que hay un reembolso de IVA. ¿Por qué? Porque este IVA, en el momento de importar o comprar, este IVA fue llevado como deducción. En ese sentido, tenemos que hacer ese reembolso de IVA. Dentro de las deducciones, aquí ya terminando estos dos puntos, llegamos a la utilidad bruta. Y volvemos acá con las deducciones que van restando de esa utilidad bruta. ¿Qué aspectos generales hay que tener en cuenta en las deducciones? La relación de causalidad, esa relación que hay entre el ingreso y la deducción. La necesidad, si realmente ese gasto es necesario para poder realizar la actividad. Hay un ejemplo claro de deducciones que la DIAN está rechazando, como son los beneficios a empleados, porque la DIAN considera que no todos los beneficios a empleados son deducibles de renta. Entonces ahí hay que tener cuidado con ese rubro. La proporcionalidad, efectivamente, pues yo no debería gastar más de lo que podría ingresar. Sin embargo, las empresas que son nuevas o que están en proceso de conseguir negocios, por lo general invierten mucho en su fuerza de venta y las ventas no son altas. Ahí también hay que tener cuidado con la proporcionalidad. ¿Por qué? Hay algunas compañías que pues la filial tiene filiales acá y en diferentes países, y lo que hacen es contratar personal, por ejemplo, en Colombia, para generar ingresos en los diferentes países. Ahí hay que tener cuidado porque esos gastos por nómina para generar los ingresos del exterior no siempre van a ser deducibles de renta, y ahí hay que tener cuidado porque lo que se debería hacer es generar un ingreso asociado a ese gasto. Es decir, que esa casa matriz pudiera facturar o hacer una factura a Colombia para poder sustentar ese gasto con respecto a ese ingreso. Hay unas deducciones especiales que ya las vamos a ver más adelante y unas limitaciones a esas deducciones. Y acá hay un tema importante y son los soportes.
Ya Colombia está con la facturación electrónica y desde octubre estamos con el tema de la nómina electrónica. Por lo tanto, los soportes en facturación electrónica son importantes. Ya solamente para el año 2021 me permite el 20% en gastos no soportados en facturación electrónica y para el 2022 va a ser el 10%. Esto con relación a lo que yo no soporto con facturación electrónica y la nómina electrónica, como bien lo indicamos, con los reportes que se tuvieron que enviar para enero de lo que fue el año pasado, ahí van a haber soportados todos los gastos por deducciones en temas de nómina y de facturación electrónica. Luego vienen los gastos de administración y los gastos de ventas. Estos gastos de administración y ventas también están separados en el formulario de declaración de renta, porque dentro de las validaciones que hace la DIAN encuentra la proporcionalidad entre lo que se gasta en administración y lo que se podría gastar en venta. Entonces, los gastos de distribución y ventas, que pueden ser la nómina, la fuerza de venta, hay honorarios, impuestos pagados, que los impuestos podría ser el ICA, el arrendamiento, servicios y seguros, las depreciaciones y amortizaciones, provisiones, beneficios a empleados y cartel. Entonces, aquí en los gastos de venta hay que tener especial cuidado con lo que llevamos en el estado financiero. Por eso el cierre fiscal y contable habla de esa comparación que hay entre uno y otro, dado que en cualquier momento en una revisión, si bien es un gasto deducible, podría objetarse que esté en ventas, en costo o en administración. En gastos financieros, pues los más importantes, los intereses y la diferencia en cambio. Acá en el tema de la diferencia en cambio, tanto en el ingreso como en el costo, es lo que es realizado. Es decir, que toda la diferencia en cambio causada, esto me va a generar un mayor valor de la renta líquida, la que es causada. La que es realizada, esa sí me funciona como deducción, perdón. Dentro de las deducciones especiales, y esto ya es a nivel general, no aplica para todas las compañías, digamos que no todas las compañías lo tienen implementado, está la inversión en investigación y desarrollo e innovación al 125%. Hay deducciones de amortización de pérdidas de 12 años, pero más que una amortización o más que una deducción, esto es un beneficio que se tiene de compensar las pérdidas fiscales, compensar la renta presuntiva por 5 años, que acá lo que normalmente se utiliza es que primero amortizo la renta presuntiva, que esa ya desapareció, y luego las pérdidas fiscales porque es más corto el tiempo que tenemos para el exceso de renta presuntiva. Donación o inversión en cine, las donaciones o inversiones en proyectos de cultura, eso es hasta asociado a la economía naranja, las donaciones en Impulsa y los pagos a discapacitados al 200%. También las donaciones de corporación de General Gustavo Matamoros, que eso es para los soldados y militares caídos. La donación a la Red Nacional de Bibliotecas, la donación a organizaciones de deporte aficionado al 125%, el primer y nuevo empleo al 120%, y aquí me detengo un momento para explicar algo. El gobierno ha dado, como les comenté al comienzo, beneficios sobre contratar empleados entre 18 y 28 años, y también mujeres mayores de 28 años, que entre 18 y 28 años da un porcentaje del salario mínimo, si mal no recuerdo es como el 25%. También hay un descuento por contratar mujeres mayores de 28 años, que es como el 15%, y otros descuentos adicionales que trajo el gobierno, trae como incentivo para la contratación de personal y luego así pedir los subsidios. Pero este primer y nuevo empleo, que es un descuento del 120%, es para aquellos que no han trabajado, que es específicamente su primer empleo, y les dieron la oportunidad de trabajar en la compañía. Ahí hay una deducción del 120%.
Contribución a educación de empleados, eso está reglamentado. No todo lo que se paga para empleados con respecto a su educación está deducible, eso tiene unas condiciones. Pero todas estas deducciones también tienen unas limitaciones. No solo las especiales ni las deducciones de las en cuanto a gastos de representación y atenciones. Todo lo que yo gasto para las atenciones a clientes o gastos de representación, como almuerzos, como, bueno, diferentes cosas que se llevan a ese rubro de gastos de representación, están sujetos al 1%. Y el gasto del exterior al 1% de los ingresos brutos. Y los gastos del exterior están limitados al 15% de la renta líquida. Los gastos del exterior, y sobre todo pues con todas las empresas que se hacen operaciones con compras al exterior, hay una limitación del 15% para aquellas donde no practicamos retención en la fuente. Hay otros donde practicamos retención en la fuente y sí se pueden llevar al 100%. Entonces ahí hay una diferencia entre esos gastos del exterior y esa limitante del 15%. Los gastos de depreciación, digamos que como se sabe, los gastos de depreciación estaba amarrada la norma contable con la norma fiscal, pero estos gastos de depreciación tienen que ir a la vida útil. El gravamen al movimiento financiero, solamente me puedo tomar hasta el 50% de estos gastos. En las amortizaciones, inversiones e intangibles es el 20% al año, el 20% anual o a los 5 años. El deterioro de cartera según reglamento. Pero ese deterioro de cartera, ¿qué es? Puede ser deterioro de cartera individual o deterioro de cartera general. Recordemos que el individual habla del 33% sobre cada deuda y el individual lo divide en meses, entonces de 3 meses a 6 meses son 5%, de 6 meses a 12 meses es el 10% y por un año es el 15%. Entonces ahí hay que definir bien el deterioro de cartera. Como dato adicional, hemos tenido nosotros algunos requerimientos y algunas visitas de DIAN en donde este deterioro de cartera no solamente basta con hacerlo y con aplicar lo que dice el estatuto tributario, sino que en adición la DIAN está solicitando el seguimiento de esa cartera, es decir, piden soportes de todo lo que se hizo de seguimiento de la cartera, del cobro, si de verdad se hizo toda la gestión para deteriorar estas cuentas, y eso lo está pidiendo como soporte para la deducción, para que también lo tengan en cuenta, ir soportando todo este tema del deterioro. La compensación de pérdidas fiscales, pues tiene una limitación hasta 12 años y la de la renta presuntiva hasta 5 años. Esto acá, como les indicaba, estamos hablando de las limitaciones. El faltante del inventario, ese solamente es hasta el 3%, y la subcapitalización de vinculados. Entonces, estas subcapitalizaciones de vinculados y también tienen unas reglas de porcentaje que puede ser en el endeudamiento con vinculados para tenerlo como deducción. Las deducciones por ingresos no constitutivos de renta es exento, es decir, que esa me va a sumar la renta líquida, las multas, sanciones, las penalidades y los intereses moratorios no aplican, y al no aplicar también me aumenta la renta líquida, que eso es lo que hacemos cada mes en la provisión de renta, sumar o restar todo lo que me aumente o me disminuya la renta líquida. Y las condenas de procesos administrativos, judiciales o arbitrales, estos no son deducibles de renta, excepto si son laborales. Dentro de las otras rentas tenemos renta por recuperación de deducciones, que si los activos están por 2 o más años, se maneja como una ganancia ocasional hasta ahora el 10%. Y las rentas pasivas de empresas controladas del exterior, que posiblemente están tributando en otros países, y si hacemos impuestos acá pueden ser utilizados.
En las rentas exentas, la economía naranja, con la ley 2155 hay unos cambios, sobre todo en estas empresas que son de tecnología y de innovación. Inicialmente era de 7 años y ahora pasamos a 5 años. Este cambio de la ley 2155 eliminó el capital semilla. Recordemos que cuando se creó el tema de la economía naranja eran como 140 millones de pesos la base que se tenía que tener para poder entrar a la economía naranja y para poder tener los beneficios de renta. Entonces acá van a ser 5 años que no van a pagar impuesto de renta y se amplió el plazo para constitución de este tipo de empresas hasta junio de 2022. También hay unas rentas exentas en el desarrollo del campo colombiano. Eso tiene muchas, o sea, solicita que cumpla con muchos requisitos, por eso es tan difícil que se pueda manejar el tema con rentas exentas en el campo colombiano, que prácticamente es agro, las nuevas plantaciones forestales y la venta de energía renovable como biomasa, solar, térmica o eólica. Estas son, digamos que, las principales rentas exentas que tenemos. Ahora vamos a las tarifas del 2021. Con esa terminamos renta 2021 y para el año 2022 pasamos al 35%. Aquí hay un caso, un tema importante y es el cálculo del impuesto diferido, porque se alcanza a subir casi, haciendo cuenta como el 12% aproximadamente, 12 puntos del impuesto diferido. ¿Qué sucede? Que al recalcular el impuesto diferido va a generar un gasto en el estado financiero y este gasto va a ir contra las utilidades que se repartirán a los socios. Entonces, cuando se saca el impuesto diferido del año 2021 y el impuesto que vamos a tener al año 2022, que va a ser del 35%, va a generar un impuesto diferido que para efectos contables va a disminuir las utilidades que se repartirán a los socios. Pero el decreto 1311 del 2021 permite que ese impuesto diferido, para no afectar las utilidades del año, sean llevados al patrimonio, es decir, que se lleve contra las utilidades retenidas o acumuladas o las utilidades de ejercicios anteriores. Entonces, aquí en el impuesto diferido sí va a haber un impacto para algunas compañías, y para no afectar el ejercicio 2021, lo que sí se puede hacer, o lo que ya me permite el decreto 1311, es llevarlo directamente al patrimonio. Es decir, que me afecte las utilidades anteriores y no el ejercicio del año. Adicional, tenemos descuentos tributarios. El ICA del 50%, que se maneja como descuento tributario, de los impuestos pagados en el exterior, que para las empresas para los convenios para evitar la doble tributación, son los certificados de situación fiscal que se piden allá o acá para poderlo tomar como impuestos pagados en el exterior, el IVA en activos reales productivos, las donaciones por becas, estratos 1, 2 y 3, inversiones en el medio ambiente, inversiones en ciencia y tecnología, donaciones en ESAL del 25%, el crédito fiscal por inversión de desarrollo e innovación, las becas a deportistas por impuestos y donaciones COVID el 50%. Estos son como descuentos tributarios. Ahora, los dividendos no grabados. Para las personas naturales y residentes, el 0% del año 2016 y anteriores. Del año 2017 al año 2022, del 0 al 10%. Para las personas jurídicas, las sociedades nacionales, 2016, 0%, y 7.5% y desde el 2017 hasta el 2022. Y para las personas naturales no residentes y entidades del exterior, hasta el 2016 eran del 0%, y del 2017 hasta el 2022 es del
10%. ¿Por qué siempre hablo del 2022? Porque recuerden que ahora en marzo vamos a tener el tema del Congreso, vamos a cambiar de gobierno, posiblemente venga una reforma tributaria que nos modifique para personas naturales o para personas jurídicas todo lo del impuesto. Entonces esto que estamos hablando aplica para el 2021 y 2022. Este año ya vamos a tener cambio de gobierno, quiere decir que posiblemente en el 2023 vayamos a tener otra reforma tributaria. Y acá el convenio para evitar la doble tributación tiene un tratamiento especial con los que tengamos convenio con relación a los dividendos y puede ser del 0% dependiendo del porcentaje de participación que tenga sobre la sociedad que está en el exterior. En los dividendos grabados, personas naturales y residentes, 33% hasta el año 2016 y anteriores. Del año 2017 al 22, el 38.8 y 23, 41.5. Las sociedades nacionales, 33% del año 2016 y anteriores. Del año 2017 al 22, el 37.1 y 36.18. Y en el 2023, el 39.87. Y las personas naturales no residentes del exterior hasta el 2016 y anteriores, 33%, del 2017 al 22, 38.8%, y en el 2023, 41.5%. Entonces, ¿por qué se nombra siempre 2017 y anteriores? Porque dependiendo del año de la repartición de los dividendos, entonces vamos a aplicar los porcentajes. Y para terminar esta charla, vamos a hablar un poco de la ganancia ocasional. Y la ganancia ocasional se presenta en la enajenación de bienes poseídos por más de 2 años. Entonces, esto genera una ganancia ocasional que es del 10%. Esto también se origina en liquidación de sociedades. Entonces, hay sociedades que entran en liquidación, pero esas liquidaciones de sociedades se hacen con relación a el patrimonio contable, es decir, que ahí puede generar alguna ganancia ocasional. Los seguros de vida superiores a 12.500 VTs, y todo esto se determina por el valor comercial, precio de venta, menos el costo fiscal, y sobre esto se determina la utilidad sobre el 10%. Y ya, eso es todo con relación al cierre fiscal. Digamos que es muy general, pero trata, digamos que los aspectos más importantes del cierre. Igual si tienen preguntas, ya voy a dejar aquí abierto. Si tienen preguntas con relación a esto. Si alguno tiene preguntas, me puede por favor escribir al chat. Igual acá dejo mis datos, porque pues yo sé que para cada una de las empresas hay cosas que son diferentes. No todos los cierres aplican los mismos temas. Prácticamente nosotros como Mon Group, manejando temas del exterior, manejamos muchos gastos del exterior y temas asociados, pero igual si ustedes tienen preguntas me pueden escribir al chat o al correo electrónico, desde ahí llamo. Sí, puedo enviar la presentación, se las puedo enviar al correo electrónico. Los descuentos condicionados manejados en la cuenta 53 son deducibles. Sí, siempre y cuando estén a pie de la factura, ¿no?
Recuerda que ese no me puede afectar a mí los otros impuestos, pero sí son deducibles. Bueno, pues yo veo que no hay ninguna otra pregunta. Por favor, si tienen algún tema específico de cada una de sus compañías, me pueden escribir aquí a este correo, jenny.peña@moncolombia.com.co. Ahí les puedo responder cualquier pregunta puntual que tengan. También les vamos a hacer llegar la presentación. No sé si tengan... Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta luego. Gracias.